Bienvenidos a Starbound, donde cada estrella cuenta una historia jamás imaginada. La humanidad toma una posición contra un dominio alienígena imparable usando el ingenio sobre la fuerza bruta. Entremos en la historia a través de los vastos confines de la Vía Láctea. El dominio Barak reina suprema. Su nombre solo susurra en tonos asustados en todo el Consejo Galáctico. Un espectro de terror se cierra sobre cada otro sistema estelar conocido. Los Barcolac eran una raza de licántropos, bestias de escarabajo con una estructura descomunal, garras afiladas como navajas y monstruosas, imparables y hambrientos de matanza durante décadas. El Consejo se acobardó ofreciendo tributo y rindiendo mundos al hambre insaciable de los Barcolac. Civilizaciones enteras vivieron bajo la constante amenaza de los Aracas saltan a sus guerreros, aullando desde los cielos con una sed de sangre aterradora, dejando devastación a su paso. Aquellos que se atrevieron a resistir fueron brutalmente erradicados, sus planetas agrietados y sus huesos destrozados. El miedo, no a la razón, dictaba una política cada ciclo de las lunas. Barcolac era una cuenta regresiva para la próxima matanza, un tiempo de pavor impotente mientras la galaxia contenía la respiración. En un planeta atrasado llamado Tierra, una mota de azul verdoso, en medio de un cosmos indiferente. El almirante Jake Powell se enfureció, un experimentado estratega naval. Un hombre que veía el universo en ángulos, distancias y trayectoria, se burló de la política del Consejo de Apaciguamiento. Encogerse y esperar era una sentencia de muerte, ligeramente retrasada y completamente indigna para Pal. Los Barcolac no eran un apocalipsis inevitable, eran un problema por resolver. Su voz alone. El estruendo de desafío en los pasillos de las Naciones Unidas fue inicialmente descartado como los delirios de un tonto, pero los argumentos de Pal no carecían de lógica. Él señaló la historia de la humanidad, de superar dificultades asombrosos, pintó un cuadro de la Tierra no solo como una víctima, sino como un gigante dormido. Pal conoció el ingenio humano, entendía nuestra pensión por el uso de herramientas, nuestra capacidad de adaptarnos rápidamente y superar, y tenía una carta del triunfo, una teoría que había estado alimentando en secreto. Los Barak no eran invulnerables, su fuerza y ferocidad tenían un costo. La clave que teorizó estaba en sus transformaciones. La fuente del inmenso poder de AAR Cola debe ser su talón de Aquiles. Pero las armas adecuadas, las tácticas adecuadas, si pudieran atraparlos durante ese periodo de transición vulnerable, vio un destello de esperanza donde otros solo vieron un futuro sombrío. Necesitaba investigación, necesitaba desarrollo, y lo más importante, necesitaba tiempo. Y eso era algo que la galaxia no tenía. El Consejo, nunca temeroso y buscando solo retrasar su doom, se burló de los delirios de Pal. Pero el miedo puede hacer cosas extrañas, y un grano de esperanza desesperada se plantó dentro de sus cobardes corazones. A regañadientes, asignaron una fracción minúscula de su exorbitante presupuesto de defensa a su misterioso esfuerzo. Fue una exigua inversión en supervivencia. Un Ave María alimentada por la desesperación en lugar de la fe. Pal se retiró a las sombras. Reunió a los mejores y más brillantes ingenieros de cada rincón del globo. Científicos cuyas teorías bordeaban lo fantástico y tácticos tan agudos como las armas que iban a diseñar. Fueron secuestrados lejos del mundo. Una operación clandestina oculta incluso para la mayoría de los gobiernos de la Tierra. Pal lo llamó Proyecto Dread. Cada luna llena. El pánico se extendió por la galaxia cuando los Barcolac sucumbieron a su frenesí de sangre. Las noticias de nuevas atrocidades inundaron las redes de comunicaciones interestelares. Relatos escalofriantes pintados en la sangre derramada. De los inocentes, cada ciclo recalcó la necesidad de que la apuesta de la Tierra empujara a Pal y a su equipo a lo más profundo de los años desconocidos que pasaron en una confusión de cálculos, simulaciones y prototipos fallidos. Error. Cada callejón sin salida era una lección preciosa, aprendida. No había lugar para el error. La Tierra solo tenía una oportunidad todo el tiempo. Pal perfeccionó su crucero tan meticulosamente
como sus armas. Cada marinero, cada piloto seleccionó y entrenó a mano hasta que se movieron como uno solo los engranajes de una máquina de guerra imposiblemente intrincada. Entonces llegó el fatídico día cuando los primeros sistemas de alerta de la Tierra se encendieron. Carmesí, una enorme flota Varcolac en 1980. Un curso de intercepción directa. Los lobos estaban en la puerta y esta vez estaban mostrando los colmillos directamente a la humanidad durante demasiado tiempo. La Tierra había sido un bocado desagradable que no valía el esfuerzo. Los Varcolac se habían dado un festín en otro lugar, pero ahora sus apetitos cada vez mayores exigían presas nuevas. El momento de Pal había llegado. Era prematuro. Los prototipos apenas eran aptos para el espacio. Era una locura. Era la única oportunidad de la humanidad. Los primeros dreadnoughts desgarbados. Behemoth, tachonado, con sistemas de armas experimentales, se puso en órbita con torpeza, una flota lastimosa en comparación con la armada depredadora de los Varcolac. Las noticias de la inminente confrontación desencadenaron una rebelión abierta entre el Consejo. Muchos exigieron que la Tierra se retirara para sacrificarse para comprar al resto de la galaxia. Un poco más de tiempo para acobardarse. Pal los ignoró a todos cuando la flota Barik entró en el sistema solar. Llenó los cielos sus naves. Capitales harapientas erizadas de armamento rudimentario, sus enjambres de casas brillando como una plaga de langostas metálicas. Los señores de la guerra Boik, ebrios de arrogancia y victoria, esperaban una presa fácil, esperaban terror. Lo que encontraron fue desafío. Los dreadnoughts. No corrieron ellos, no se acobardaron ellos. Almirante avanzado Pal estaba de pie en el puente de su nave insignia, el Leviatán. Hubo susurros de motín de misión suicida, pero él miró definitivamente a su tripulación. Proyectando furia silenciosa, no dejaría que la Tierra se le escapara sin luchar. Esto era su Rubicón. Se paró frente a su tripulación con una mirada severa y dijo que la guerra no se trata de morir por su mundo. Se trata de hacer que algún pobre hijo muera por el suyo. Ahora miren hacia arriba y atrapemos a estos perros lunares gigantescos y demostrámosles que la humanidad tiene dientes propios. Los primeros disparos fueron tentativos, jabs probando el fuego de ambos lados. La cinética estándar rebotó inofensivamente en nuestros escudos Colac, mientras que el fuego de respuesta desgarraba la armadura ablativa de un acorazado. Palió el ceño fruncido. Los datos inundaron sus pantallas. Todo estaba procediendo. Predijo que las naves individuales del VAC eran de hecho formidables, pero rudimentarias como se esperaba. Ladró al orden y el Leviatán se lanzó hacia adelante con una gracia sorprendente para una nave de su tamaño. Era una apuesta monstruosa. Los Dreadon fueron construidos para este momento para una carnicería a corta distancia. Pero solo Pal sabía que con certeza su tripulación confiaba en él. Sus destinos dependían de los resultados de las simulaciones a medio terminar y teorías audaces. El Barik, no acostumbrado a un enemigo que no huía, vaciló. Esos cerebros monstruosos confundieron momentáneamente una vacilación. Era todo lo que Pal necesitaba. El Leviatán escupió fuego, no láseres o misiles primitivos, sino corrientes de plasma dirigido partículas ionizadas canalizadas por campos magnéticos. Estas armas exóticas no habían sido probadas, consideradas demasiado arriesgadas por los pusilánimes. Pero el riesgo valió la pena. Atravesaron los escudos diseñados para ignorar las armas tradicionales del crucero. Varcolac abrochó su armadura brillando blanca antes de abrirse como una fruta demasiado madura. El señor de la guerra y el mando de la fuerza. Varcolac reaccionaron como cualquiera de su especie lo haría, con furia primaria. Él ordenó una carga frontal completa, intentando abrumar al puñado de dreadnoughts con números absolutos. Esto era precisamente lo que Palet esperaba. Sus leviatanes bailaron a un lado, no con gracia, sino con calculadas maniobras que sacudían los huesos. El Varak podía. No esperaba replicar a los dreadnoughts, que se volvieron y presentaron sus andanadas, y su verdadero potencial se desató. Cada terror era un arsenal flotante diseñado desde la quilla hacia arriba con un propósito singular.
concentrar una inmensa potencia de fuego sobre su enemigo. Sus agujeros no solo estaban erizados de matrices de plasma, sino de bancos de torpedos experimentales que contenían cargas termonucleares ajustadas para un objetivo específico. El Barcolac tenía una debilidad que explotar y Pal tenía la intención de golpearlo sin descanso. Una andanada completa era una vista aterradora. No era la elegancia de los rayos láser ni la fuerza bruta de las balas cinéticas. Era una ola de destrucción que brevemente convirtió el espacio en una imitación interior de una estrella. El torpedo golpeó a casa sin apuntar a matar, sino a abrumar los escudos y exponer los cascos en bruto. Inmediatamente después, las descargas de plasma siguieron abrazando las naves debilitadas. Los Barcolac, conocidos por su resiliencia salvaje, quedaron atónitos por la potencia bruta y las tácticas poco ortodoxas. Las naves de guerra se abrieron en canal. Los motores se encendieron de manera imposible antes de explotar, y sus formaciones se disolvieron en el caos. Pal aprovechó la ventaja. Transmitió un mensaje escalofriantemente simple en cada canal abierto de Barcolac. «Somos humanidad y no decimos más». Sus dreadnoughts acosaron a la flota de Barcolac. Atacó, se retiró y volvió a atacar. No fue una batalla elegante. Fue una pelea desesperada contra un enemigo implacable. Pero por primera vez hubo esperanza. El desafío de la Tierra fue contagioso en toda la galaxia. Las células resistentes ocultas que se creían perdidas durante mucho tiempo cobraron vida. Sabotearon el puesto de avanzada de Barcolac. Mensaje interceptado y canalizado. Inteligencia robada de vuelta a la Tierra era escasa, pero fue el comienzo de un incendio que aún podría propagarse. Pal sabía, sin embargo, que su éxito inicial fue fugaz. Él estaba zumbando alrededor de un oso. Tarde o temprano, el Barcolac se adaptaría. Su ira se enfriaría reemplazada por una brutalidad calculadora, su conmoción inicial se desvanecería. El rompecabezas de la humanidad sería diseccionado cada segundo de su audaz gambito, lo acercó a un fracaso, inevitable. Pero les había comprado tiempo y ese preciado bien que era el regalo que legó a su mundo, mientras bailaba entre la perdición y un destello de victoria imposible. Como predijo el Barcolac, respondió con una furia analítica fría, su rabia ciega inicial, reemplazada por un empuje implacable metódico, comenzó a alterar sus tácticas, concentrándose en paralizar a los dreadnoughts, obligándolos a ponerse a la defensiva, los cazadores. Barak invadieron el dreadnoughts, puntos ciegos, sus armas más pequeñas demostraron ser brutalmente efectivas al eliminar subsistemas vulnerables y abrumar las defensas de los puntos. Cada batalla se convirtió en una lucha desesperada por la supervivencia. Los dreadnoughts fueron golpeados sus agujeros una vez impecables, un testimonio de la ferocidad de la lucha. Pero se mantuvieron sus tripulaciones, mostraron la misma determinación de hierro, que su almirante eran la primera y última línea de la tierra, y lucharon como si sus propias almas estuvieran en juego, lo que tal vez era así. Pal se convirtió en un espectro implacable para el Barcolac. Sus predicciones eran inquietantemente precisas. Su estrategia cambiaba y evolucionaba frustrando el intento de su enemigo de arrinconarlo, pero por cada maniobra, el Barcolac contrarrestaba. Con una de las suyas era un juego de ajedrez jugado a escala cósmica. Cada movimiento acercaba un paso más, el fin del juego del juicio final de Pal. Las bajas se acumulaban, los dreadnoughts caían, sus cascos se agrietaban al vacío, sus tripulaciones gritos, finales, resonando inaudibles a través del vacío, pero por cada uno, el Barcolac pagó un alto precio en sangre. Cada piloto, Pal perdido fue otro, agujero en las defensas de la Tierra. Cada nave destruido arrancó un pedazo del enemigo. A cambio, Pal se convirtió en una siniestra leyenda, susurrada a través de la galaxia, el desafío almirante con sus armas de vanguardia, que se atrevieron a enfrentarse a la marea Barcolac. Algunos lo llamaron loco, un tonto suicida, otros susurraron una palabra diferente.
Esperanza, su rostro surcado por el estrés de incontables noches de insomnio, de decisiones imposibles en el peso de su destino de especie, descansando únicamente sobre sus hombros, Pal miró fijamente el campo de batalla holográfico. El Leviatán estaba paralizado, apenas operativo alrededor de su nave, insignia su flota. Alguna vez poderosa, se reducción a un puñado de sobrevivientes, cada uno tan marcado y desafiante como él, miró los rostros de su tripulación y no vio miedo, sino una fría resolución furia. Había cruzado el océano negro de la desesperación y ahora ahogarían a sus enemigos en él. La confrontación final se desarrolló a la sombra de un gigante gaseoso quemado. Aquí el Leviatán y sus naves hermanas restantes hicieron su resistencia. Fueron golpeadas, pero se mantuvieron firmes. Sus sistemas de apenas funcionaban. Sus motores se ahogaron con la radiación de incontables fallas cercanas. Los Varol como Armana los rodearon en el vasto armas vacío del espacio. Una manada de lobos con cicatrices rodeando a una presa herida todavía. Algo había cambiado. Había una vacilación en su ataque, se habían enfrentado a la furia de la tierra, habían probado su desafío y ahora se enfrentaban no solo a una flota, sino a una idea. La idea de que no eran invencibles, no inevitables. Un maestro del engaño hasta que, The Bitter End, tuvo un último truco en la manga. Sus naves, aunque devastadas, todavía guardaban una sorpresa para los Varkolak cuando el enemigo se acercaba, aparentemente decididos a dar el golpe aplastante final. Los Dreadnoughts lisiados no intentaron. Otra defensa feudal, en cambio, hicieron lo único que los Varle nunca podrían haber predicho. Atacaron, sin buscar luchar, sin buscar una victoria gloriosa, sino apuntando directamente al corazón de la flota enemiga. Estos cascos, una vez los símbolos de la apuesta, desesperada de la humanidad, ahora se habían convertido en armas. Los Varol, como los señores de la guerra, estaban demasiado concentrados en la victoria fácil, en la destrucción de su némesis, como para darse cuenta de inmediata de la trampa. Los Dreadnoughts estaban abarrotados hasta el borde con los restos de su arsenal termonuclear. Eran literalmente bombas flotantes con cuentas regresivas defectuosas. Los Varolai no se dieron cuenta hasta que fue demasiado tarde. Esas cargas suicidas finales, no. Tenían como objetivo dañar la flota enemiga, sino acercarse a la distancia de detonación. Fue un sacrificio digno de 1000 epopeyas trágicas, pero no fue en vano. Las detonaciones se extendieron hacia afuera. El fuego nuclear floreció zumbando a través del vacío, destrozando los buques de guerra Varkolak, con una facilidad desdeñosa. El aullido de sorpresa se convirtió en gritos de terror, mientras la flota se desintegraba en fuego y luz cegadora. Los señores de la guerra Varak su sed de sangre. Finalmente, ahogada por el miedo rodeado, la retirada. Lo imposible había sucedido. La humanidad al borde de la aniquilación había destrozado el mito de invencibilidad de los Varak. La victoria sabía a cenizas. En la boca de Pal se hundió en su comando silla exhausta, de una manera que ningún sueño podría curar a su alrededor. Lo que quedaba de su tripulación estaba atrapado entre el alivio de la supervivencia y el dolor aplastante por los caídos. El costo había sido inmenso, su flota diezmada, las defensas de la tierra destrozadas, aún habían roto el Varkolak Noticias. De la imposible victoria se expande por la galaxia más rápido que cualquier velocidad de la luz. Un mensaje podría viajar en 1000 mundos, en búnkeres ocultos y puestos de avanzada olvidados. Primero, hubo incredulidad aturdida, luego un rugido de algo hace mucho tiempo olvidado. Desafío el Varol, como dominio debilitado y deshonrado por su derrota, enfrentó un ajuste de cuentas. Sus súbditos mantenidos, cautivados por el miedo, se rebelaron, rebeliones estallaron en su menguante dominio, el gran imperio interestelar se quebró bajo el peso de su propia crueldad. De repente se encontró luchando una guerra en varios frentes en la Tierra. Los días que siguieron fueron una extraña confusión de luto y reconstrucción. Pal fue aclamado como un héroe.
su nombre tallado en los anales de la historia. Pero sintió un vacío resonando dentro de su alma, marcado. No había terminado, ni por asomo. Los Barak se reagruparían su hambre y deseo de venganza inmortal. Había tomado un sacrificio increíble para ganar tiempo para reconstruir y preparar para el siguiente ataque. Y reconstrucción hicieron la Tierra se convirtió en una fortaleza, sus astilleros orbitales trabajando en un frenesí de producción. Esta vez los aviones no eran solo para un puñado de dreadnoughts, sino una flota toda armada con tecnología mejorada probada en batalla, el equipo de PAL, aquellos que sobrevivieron. El crisol convirtió su brillantez de la teoría a la producción. La galaxia en sí misma, una vez tan aterrorizada, a regañadientes, envió ayuda no por generosidad, sino por reconocimiento de su propia precaria supervivencia. La Tierra era el escudo, el bulwark contra la oscuridad. La próxima vez que viniera el barco Lack, no sería un gambito desesperado, sino una verdadera guerra. Y Jake Pal, el almirante. Nadie esperaba que el hombre que había doblado las estrellas con pura audacia y sacrificio inimaginable, estaba listo para desafiarlos una vez más tiempo ahora, para reconstruir, preparar para la siguiente ola más brutal desatada. Y esta vez estarán esperando una pelea ya. No eran vistos como una curiosidad de Backwater, pero cuando el submarino atravesó la amenaza Barcolac, su supervivencia había encendido una llama en toda la galaxia, inspirando desafío, y el nacimiento de un inestable, improbable aliado desapareció del foco convirtiéndose no en una figura decorativa, sino en un arquitecto incansable. Los astilleros florecieron en todo el sistema solar, produciendo naves de guerra con una eficiencia implacable. Pero no fue una mera imitación. Estas naves se beneficiaron de las duras lecciones aprendidas a sangre y fuego. Cada terror era una máquina de guerra refinada. Sus armas mortalmente precisas, sus escudos, capaces de resistir el ataque Barak. Más que eso, el amigo cambió de tácticas. Ya no habría últimas resistencias o gloriosos sacrificios. Esta vez no serían un animal acorralado, sino un cazador. Él creó fuerzas de ataque, naves más pequeñas y rápidas, destinadas a dirigir al enemigo sus puestos de avanzada, y por un tiempo precioso, para que llegaran. Los dreadnoughts más pesados era una guerra de desgaste y una batalla contra el tiempo en sí mismo, pero el cambio más grande se produjo en el interior de los corazones de la humanidad. Se había ido la desesperación progresiva reemplazada por una resolución endurecida. Pal se había convertido en un símbolo sombrío de ese cambio. Rara vez dormía, rara vez sonreía. La Tierra no solo se estaba reconstruyendo, se estaba transformando. Cada científico, cada ingeniero, cada soldado y piloto estaba impulsado por una determinación que rayaba en lo fanático. Esta era su Galaxia 2 y lucharían con garras y dientes para reclamar su derecho a existir dentro de ella. Las noticias de nuestras pérdidas de capataces se filtraban en su alguna vez imparable avance. Puestos avanzados invadidos, convoyes destruidos, rebeliones, ya no podía reprimir. Su dominio se estaba desmoronando, pero el núcleo de su fuerza soportaba. Pal sabía que su orgullo herido exigía un ajuste de cuentas. Era solo una cuestión de tiempo antes de que una armada verdaderamente inmensa descendiera impulsada por la desesperación y la necesidad de aplastar la chispa de desafío antes de que los consumiera por completo el consejo de guerra. Una vez una colección de voces temerosas, ahora diferidas a Pal, vieron que esto ya no era una lucha política o un juego de alianzas, sino una guerra por la supervivencia en sí misma. La Tierra era su mejor, su única esperanza. Y entonces cuando el canal de comunicaciones gritó una advertencia de nuestra fuerza CAC, a diferencia de cualquier escena antes de lanzarse hacia la Tierra, hubo casi una aceptación sombría. Su momento de la verdad había llegado. La armada Barcolac descendió sobre el sistema solar, como una plaga.
sus números proyectando una sombra escalofriante sobre la Tierra. Esta no es una fuerza reunida a través de la conquista y la dominación, este es el dominio Barcolac, lanzando su última apuesta desesperada. Ellos eran los lobos, golpeando a la luna enloquecidos por el hambre, por el miedo parpadeando dentro de sus corazones primarios. La flota de Pal no se desplegó en una postura defensiva, sino en un agresivo ataque de múltiples frentes años de lucha, en hogar de estrategias, en un arma finamente afinada, fuerzas de ataque. Bailaron entre los torpes dreadnoughts Barcolac, acosando sus flancos, llamando su atención. Su objetivo no era la sino destrucción, la interrupción para desequilibrar al enemigo, cuando la fuerza central, Verolac, se lanzó hacia la tierra donde encontraron una trampa meticulosamente colocada, un campo minado oculto de ojivas nucleares formadas, el espacio en un breve infierno artificial, destrozando naves de guerra y dispersando la disciplina. Nuestras formaciones, KAC, cargaron en una furia ciega directamente a las fauces que esperaban del plan de Pal. La batalla final se desarrolló en los cielos, una pelea cataclísmica entre la furia implacable y la determinación inquebrantable. Los dreadnoughts mejorados fueron un testimonio de la rápida evolución de la humanidad. Se mantuvieron firmes sus escudos mejorados, desviando las descargas más salvajes del VAC, sus sistemas de armas ahora probados en innumerables campos de batalla, en todo el sector, eran precisos e implacables. Cada descarga calibrada para infligir el máximo daño. No se trataba de honor o caballerosidad, era una lucha por la mera supervivencia. Las naves de la humanidad apuntaban a naves de mando que interrumpían la rigidez rígida de los Barcolac. Las fuerzas de ataque se abalanzaban desde ángulos inesperados, sus misiles se encontraban los puntos débiles que Pal había estudiado implacablemente. Era un caos brutal e incesante, pero era un caos con propósito. Incluso cuando la flota de la humanidad luchaba la Tierra, en sí no era pasiva. Las plataformas de defensa orbital resplandecían con escuadrones de bomberos justos, tejían patrones suicidas a través de las formaciones Barcolac. Cada piloto, un defensor implacable de su hogar. El planeta que buscaban conquistar se había convertido en una red de avispas. Cada humano, un aguijón vengativo, a pesar de todo su salvajismo. El Barak carecía de adaptabilidad humana, la capacidad de cambiar de táctica en mitad de la batalla cuando su empuje inicial se vio frenado. Pal explotó esto implacablemente, superando en astucia a sus monstruosos adversarios, llevándolos a trampas, aislando a sus señores de la guerra y eliminándolos uno por uno. La lucha de los Barcolac sin coordinación central degeneró en una furia vengativa pero finalmente suicida. La batalla que consumió el sistema solar Raed rugió durante días. Los restos se convirtieron en anillos alrededor de Saturno. El gigante gaseoso, una vez pacífico, iluminado por el resplandor siniestro de los buques de guerra moribundos, pero contra todo pronóstico, la Tierra se mantuvo. El costo fue asombroso. Las vidas perdidas se contaron en millones. Las cicatrices dejadas en los defensores, tanto físicas como invisibles, pero a pesar de todo había un fuego innegable ardiendo en sus ojos, una determinación que se negó a ser extinguida. La culminación de la guerra no llegó en grandes gestos ni arrasador enfrentamiento de flotas, pero en un sombrío íntimo duelo. Pal a bordo del maltrecho pero desafío, Leviatán se encontró enfrentado con el Señor Supremo Barcolac, el monstruoso corazón de su desmoronado dominio. La nave insignia del Señor Supremo era un testimonio del salvajismo de su pueblo. Está totalmente erizado de suficientes armas para destruir un planeta pequeño, pero Pal sabía que el tamaño no lo era. Todo era una confrontación de ideologías de los brutos versus los astutos. El Leviatán marcado y escuchando, bailaba alrededor del Leviatán de los señores supremos. Es lo que está minando las defensas de la nave más grande para el Señor Supremo. Debe haber parecido un insecto zumbando alrededor de su cabeza, exasperante, pero apenas una amenaza. Pero Pal fue paciente, esperó el único error inevitable.
la sobreextensión nacida de la arrogancia del Señor Supremo. ¿Y cuándo? Llegó cuando ese enorme behemoth expuso un subsistema crítico durante una maniobra desesperada. El Leviatán atacó un único misil devastador, encontró su marca detonando la nave insignia del Señor Supremo y un destello cegador. La visión de la muerte de sus líderes fue el golpe final a la rotación moral de los Barcolac. Los aullidos de furia se convirtieron en gemidos de terror. La cohesión de su flota se dispersó. Algunos lucharon hasta la muerte en furia ciega, mientras que otros intentaron retirarse desesperadamente. Las fuerzas de Pal habían sufrido demasiado para darle caza, pero no lo necesitaban. Los Barak fueron derrotados. Su hambre finalmente se ahogó en su propio miedo. La guerra había terminado. Uno contra todo pronóstico.